Dios bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Bueno, nos encontramos con un rey que no tiene nada que ver con la religiosidad. Nos encontramos con un rey llamado Evil-Merodach. Sorprendentemente, este nombre más o menos complicado significa el hombre que sonríe amargamente. Y la verdad es que este hombre que sonríe amargamente, en el primer año de su reinado, tiene una idea extraordinaria. Y la idea es sacar a un hombre que lo tengo por ahí apuntado, si no recuerdo mal, entró a los 18 años en la cárcel, si no recuerdo mal, sí, a los 18 años, y la verdad es que él había reinado en Jerusalén, pero había sido tomado cautivo y lo habían metido en la cárcel. Pero ahora se levanta el rey Evil-Merodach y, movido a misericordia, a un hombre que no le corresponde, a un hombre que no entra dentro de su trabajo, de su labor, pero comienza a realizar una tarea extraordinaria. Y la tarea es sacar a un hombre, porque realmente este hombre lleva tantos años, si no recuerdo mal, fueron como 38 años en la cárcel. Y ya que nadie se conmueve y nadie hace nada por sacarlo de la cárcel, este rey Joaquín, llevando tantos años, creo que llegó a completar hasta 40 años como preso. Ustedes a las cifras no le hagan mucho caso, pero es aproximadamente esto. ¿Saben ustedes que se proponga a alguien a quien no le corresponde hacer el bien? Tengo que decir que benditas las personas que aunque pertenezcan a otras religiones, aunque no sean gente que estén buscando el hacer buenas obras, pero que tengan un corazón sencillo y que pretendan ayudar al necesitado. Eso lo bendice Dios, porque a veces esperamos tanto de nosotros mismos que a quienes nos corresponde el hacer el bien, tiene que venir otro de fuera. ¿Recuerdan que Jeremías fue sacado de la cárcel y fue sacado por un etíope? Un etíope era un hombre de tez muy oscura, y lo digo pues en la forma más clara y nítida, sin ningún menosprecio, y Dios me libre. Era un hombre etíope, negro, y ese hombre que fue movido a misericordia para poder sacar al profeta Jeremías de la cárcel. Bendita la persona que en sus proyectos está el hacer bien por los demás. Creo que la religión verdadera es esta. Esta es la religión verdadera. Aquí normalmente no hablamos de religión, porque no nos consideramos religiosos. Nosotros nos consideramos cristianos, que amamos a Dios sobre todas las cosas y que procuramos por todos los medios de que si hay alguien necesitado, estamos luchando contra la ludopatía, contra la drogadicción. Estamos
luchando contra todo vicio que está autodestruyendo a la persona y al hogar. Y como gente humilde y sencilla, así como Evil-Merodaz y aquel etíope, la Iglesia es un brazo que está tratando de ayudar a la gente necesitada. Como hablaba el hermano Paco, me he excedido hoy comiendo y se me seca la boca. Como hablaba el hermano Paco, y decía que si hay gente que tiene alguno de estos problemas, que a partir de las 8 de la mañana él estaba en esta calle, en la asociación, y yo estaba diciendo que benditas sean las personas que están dispuestas a ayudar a los demás. Amén. El Evangelio es esto. Este es el Evangelio. El Evangelio es, dice la Biblia, y de la ayuda mutua no os olvidéis. Aquí no somos una iglesia de una raza. Aquí no hay razas ni colores. Las puertas están abiertas para toda la persona necesitada y no importa de qué color sea. Si Dios me ha dado entrada a mí, que he nacido en una cuadra y que no tengo ni los estudios primarios, y que Dios me dé la oportunidad de ser el pastor de la iglesia de Santander, si a mí me ha dado entrada, de seguro que a los demás también tienen entrada. Aquí no buscamos gente de otra manera, sino gente necesitada. Y avanzo. En el primer año de su reinado. Me entusiasma esa palabra. Creo que es el tiempo ya de mirar tanto lo que tenemos que dejar. El Señor dijo, pasemos al otro lado, a la otra ribera. Y dice la Biblia textualmente, y partieron. Sin más demoras, sin más preámbulos, sin más objeciones. Dios está buscando gente dispuesta al avance, al crecimiento, a la prosperidad. Creo, hermanos, que no podemos conformarnos a este siglo, a una vana manera de vivir. Tenemos que salir en medio de tanta hipocresía, de tanta mentira, de tantas cosas que están imperando en el mundo, y hoy hablar la palabra Dios resulta extraño. Hoy encontrarte con una persona sincera y transparente es un tanto extraño. Los muebles antiguos todos tenían secreteres. Los muebles de hoy suelen ser de metraquilato y suelen ser transparentes. Y a mí lo que más me gusta es la transparencia de una persona. Y lo que están viendo aquí es lo que es la iglesia. La iglesia es una iglesia transparente, una iglesia de gente necesitada. Había una iglesia en la Biblia, y digo una iglesia porque estaban encerrados en una cueva, pero de aquella cueva hicieron unos hombres que estaban, dice la Biblia, endeudados, afligidos y en amargura de espíritu. Pero de esos hombres salió un ejército dispuesto a pelear en favor de Dios. Y yo tengo que decir que si hay aquí algún endeudado, afligido o en amargura de espíritu, yo te digo, tengo al Dios que produce gozo. Los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y necesitamos que el amor de Dios gobierne en cada uno de nuestros corazones y haya disposición en ayudar a otros. Amén, amén, amén. Creo que debemos de disponer nuestra vida, como decíamos el otro día, la palabra ánimo
tiene diferentes connotaciones, pero la interpretación máxima de la palabra ánimo significa disponer el alma para superar la crisis. Dispón tu alma para superar la crisis. Estamos superando una pandemia que ha sido terrible, que ha habido una devastación impresionante, pero aquí hay un pueblo que está reponiéndose en medio de toda dificultad. El rey Hirohito se levantó y en su primer discurso dijo: una nación es grande cuando se sabe reponer de sus tragedias y de en medio de todos sus problemas. La nación que sabe reponerse de las tragedias, de las dificultades, de las vicisitudes de la vida. Esa nación es una nación que está buscando un punto de apoyo, donde apoyarnos. Yo lo siento mucho y lo digo en medio de mi hermano José, de amigas abogadas y que trabajan en el ayuntamiento. Nuestra confianza no está puesta en el ayuntamiento, ni tampoco nuestra confianza está puesta en la banca de Botín o en la banca de la Caixa. Tenemos a uno que suya es la plata y suyo es el oro. Es el que no nos ha dejado que este pueblo, aparentemente insignificante para muchos, ha dicho Dios mismo de su propia boca que ha tomado a lo necio para avergonzar a lo sabio. Y ha tomado a lo débil para avergonzar a lo fuerte. Porque Dios no le interesa tomar cosas grandes para hacer cosas pequeñas, pero es que con cosas pequeñas hace edificios extraordinarios. Dios está construyendo. No recuerdo, no está aquí el secretario hoy de la misión de Filadelfia, pero yo no recuerdo, tú José, no sé si lo recuerdas, ¿cuántas iglesias tenemos en España? Sobre 3.500 iglesias en España. 3.500 iglesias en España. Estamos luchando todos con la misma intención. Estamos luchando incluso levantando centros de rehabilitación de toxicómanos. Puedo deciros que en una de las iglesias de España, de unos 25 predicadores que hay, si no recuerdo mal, 20 de ellos fueron toxicómanos que estaban en las calles. Y hoy son siervos de Dios, liberados de todo vicio y predicando en contra de la droga. Yo no sé cuántos recuerdan aquel testimonio que contaba un hombre y decía que le regalaron un anillo y era tan importante el anillo que le habían regalado a un predicador que mientras él predicaba con aquel anillo, jamás había tenido un anillo semejante, y la verdad es que todos deseaban aquel anillo. Pero cuando él se quedó mirando en una campaña muy lejos, estaba lloviendo y vio a un hombre andrajoso, y disculpen las palabras, era un hombre que estaba cubierto de piojos, maloliente, alcoholizado y drogado. Pero este hombre con aquel anillo hizo un llamado, se paró de predicar y dijo: Dios te está llamando al arrepentimiento. Aquel hombre que estaba atrás en aquella condición tan nefasta fue un hombre que comenzó a caminar hasta que llegó a la plataforma. Y cuando llegó a la plataforma, uno de los pastores directores de aquel congreso salió corriendo, tiró al suelo a aquel joven, comenzó a abrazarlo y a besarlo, y nadie comprendía. Se bajó el pastor que estaba predicando y le dijo: dale ese anillo.
y él le puso el anillo en el dedo de aquel mendigo y le dijo: Señor, me pega más a mí que a él, dale ese anillo. Y mientras él estaba en el suelo y estaba abrazándolo uno de los pastores que dirigían aquello, fue entonces cuando aquel hombre, Abraham González, que predicaba, preguntó: ¿quién es ese hombre? Y él dijo: es el papá de ese hombre que hacía 5 años que no lo veía. Y le preguntó: Abraham González, ¿quieres recibir a Jesús en tu alma como Salvador de tu vida? Y aquel joven respondió: he venido hasta aquí y delante de usted saco el veneno que estaba a punto de masticar y romper para durar aproximadamente 2 minutos. Tenía el veneno en la boca y la única y última oportunidad que le había dado a Dios, creyendo que Dios no podía perdonarle a causa de un pecado que cometió terrible. Aquel pecado le hundió de tal manera que, acusado por su conciencia, no se atrevía a venir a la iglesia. No se atrevió nunca a levantar sus manos y pedirle perdón. El Dios nuestro, el Dios tuyo, sigue con los brazos abiertos. Y yo alabo a mi Dios, porque todas las tumbas de aquellos que se consideraron dioses tienen su epitafio. Aquí yacen los restos de Mahoma. Pero en la tumba de mi Cristo no hay ningún epitafio. Hay 2 ángeles que están proclamando: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Algunos han buscado a Dios en la religión y la religión está vacía. Nosotros no somos los más importantes del mundo, pero somos importantes porque tenemos a Dios en el corazón. Pero nosotros no estamos defendiendo una denominación, una religión, estamos defendiendo que lo más importante es ser un cristiano fiel sobre la tierra. Y tenemos que decir a todos los hermanos que nos escuchan, y ya que directamente nos escuchan desde YouTube y esto llega al mundo entero, tenemos que decir a los hermanos católicos, a los hermanos de cualquier otra denominación y religión: yo les invito que si su Dios está muerto, que prueben el mío. El mío vive. Es por esa causa. Él vive. Él vive. Por esa causa, si nosotros en alguna de nuestras iglesias tenemos una cruz, la tenemos vacía. Pero que nadie se asombre. Es que nuestro Cristo ya no está en la cruz, ha resucitado. Es que hay gente que sigue llevando a Cristo en la cruz, pero crucificado. Pero nosotros ya no tenemos a Cristo, crucificado. Tenemos a Jesucristo y este vivo, ha resucitado. Es el mensaje más glorioso de toda la humanidad que se ha podido escuchar. Bendita la compasión del hombre rey llamado Evil-Merodach, el hombre que sonríe amargamente. ¿Saben por qué ese título congenia muy bien con el nombre de Evil-Merodach? Pues van a ver por qué. Denme unos minutos nada más y termino, ¿vale? Quiero decirles que ese hombre que sonríe es porque hace una labor que le hace sonreír. ¿No han comprobado ustedes, señoritas, que cuando hacemos algo en beneficio de otros,
y vemos la satisfacción y el bienestar de lo que hemos hecho, que hay una mayor satisfacción en nosotros que en ellos. Ayuda a alguien y te verás tan favorecido que Jesucristo ha dicho: el que quiera venir en pos de mí, que me ayude a llevar mi yugo. Primeramente yo te haré descansar. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. No sé cuántos están aquí cargados y trabajados ya de tanta parafernalia. Lo que más ha provocado guerras en el mundo se llama religión. Lo que ahora mismo se está viviendo en esta guerra de tanto conflicto se llama religión. Y creo que no tenemos que responder tanto por religión, tenemos que responder tanto porque tenemos un Dios vivo, real. Y por eso desafío y tengo que decir: si tu Dios está muerto, prueba el mío. El mío vive. Llevamos sirviéndole toda nuestra vida. José es un poquito mayor que yo y simplemente yo ya desde niño ya veía a José comenzando en Asturias predicando el Evangelio y trayendo la palabra de Dios. Y yo desde muy niño, desde los 9 años, yo iba con mi padre, yo cantaba, adoraba y la Biblia era lo que yo estudiaba. Lo digo con un poco de vergüenza y a la vez con entusiasmo. He aprendido a leer con la Biblia. He aprendido a escribir con la Biblia. He tratado de buscar, de no cometer faltas de ortografía, porque mi cometido no es predicar solamente a gitanos analfabetos. Mi cometido es alcanzar a toda la persona, de toda lengua, de toda tribu. Ya puede ocupar un lugar que sea honorable en el trono. Yo he tenido la bendita oportunidad de predicar a una gran parte del Parlamento. Y he tenido la bendición de predicar a eurodiputados junto con diputados del gobierno. Y que yo me presente para predicar, he tenido que decir: quiero refinarme para poder hablar lo más sano posible, con el lenguaje más entendible. No busco una sabiduría humana, pero sé que la sabiduría que proviene de Dios es primeramente amable, es pura, es pacífica. ¡Qué honores! Y por eso, aprendiendo a leer con la Biblia, apenas tengo faltas de ortografía, tengo algunas todavía, pero sigo aprendiendo. Y quiero decirles con esto: el Evangelio, siempre hemos cantado, el Evangelio es amor. El amor es lo que mueve la compasión. Y hay tanto necesitado que me sorprende que a uno que no le corresponde, llamado Evilmerodad, que saque a Joaquín de la cárcel. Y no solamente lo saca de la cárcel, quiero leerles 3 palabras, me parece que son. Dice: y sacó el rey Evilmerodad a Joaquín, rey de Judá, dice, y lo sacó de la cárcel. 1. Y habló con él, noten por favor, y habló con él amigablemente. Qué bonito. ¿Qué falta nos hace? Hablarnos con amistad, amigablemente. No solamente le habló amigablemente, dice, e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Este hombre, Evilmerodad, tenía un cuñado que más tarde, 2 años después, le dio muerte porque dice que gobernaba licenciosamente y no tenía autoridad.
y levantándose contra Evilmerdad le dio muerte su propio cuñado, Neglisar II, creo que se llegó a llamar, y lo mató. Por eso era el hombre que sonríe amargamente. Te proporcionará una sonrisa el hacer algo para Dios, que el mayor satisfecho serás tú. Pero que sepas que también hay compasión en aquellas personas que no les corresponde. Pero si tú no lo haces, respiración vendrá de alguna parte. No solamente lo sacó de la cárcel y lo puso sobre todos los tronos que había en Babilonia. Dice, le hizo mudar también los vestidos de prisionero. Y no solo le hizo mudar los vestidos de prisionero, dice, y comía pan en la mesa del rey siempre, todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. ¿Saben ustedes, hermanos? La compasión de aquel rey se impregnó en un necesitado. Y se impregnó de tal manera que este hombre le levantó la cabeza, le cambió los vestidos de presidiario y le dio un puesto honorable. ¿Saben ustedes lo que podemos cantar el pueblo de Dios? Que realmente Dios nos ha sacado del anonimato y nos ha hecho resaltar en España y en el mundo entero, ha hecho resaltar a esta nación que no era pueblo, a esta nación que no era nación y que realmente hemos adquirido un nombre y que ahora mismo, aunque tantas veces han tratado de destruir tanto a Israel, siempre con el pueblo gitano, Israel, judíos y gitanos, siempre unidos en el sufrimiento, tengo que decirles que uno de los israelitas, maestro de Israel, llegó a decirme que nosotros somos el único pueblo admitido por Israel, porque de las 12 tribus solamente queda una que falta de unirse con todo Israel. Y nosotros no estamos diciendo otra cosa, no sabemos la procedencia verídica y real, pero en la Biblia sí que hay un hueco. En la Biblia hay un hueco de un pueblo que era menospreciado, de un pueblo que era desestimado, de un pueblo que me ha dolido mucho en el corazón cuando decía Paco que se solicita un piso y cuando vean el apellido Jiménez ya es rechazado. Yo tengo que decir, yo no he sufrido el racismo y soy gitano por los 4 costados y llevo el apellido de Jiménez también, pero yo no he sufrido el racismo. Y como yo no lo he sufrido, mi hermano llegó a jugar con el Real Madrid, mi hermano Arturo. Mi hermano Arturo llegó a ser alguien reconocido en el mundo del fútbol. Mi hermano Juan trabajaba en la tienda de ultramarinos mejor de todo donde vivíamos nosotros. Y les puedo decir que mi padre era íntimo amigo del gobernador. Nosotros, gracias a la misericordia de Dios, no hemos sufrido eso. Pero yo tengo que decir y tengo que hablar, y me gustaría dirigiéndome a todas las personas que están aquí. Bienaventurado el pueblo que abra el camino a un pueblo necesitado, a una persona necesitada, porque tendrá bendición de Dios y satisfacción en el alma. Ahora bien, voy a finalizar con esta historia que probablemente algunos no la conocen, pero sí que tenía mucho deseo, y aquí terminamos, de contaros esta historia que no es pequeña. Es una historia muy grande, pero resumida en 3 minutos. Hubo un hombre en nuestros días, en nuestro tiempo, que se llegó a llamar Nelson Mandela. Nelson Mandela estuvo aislado en la isla de Robinson. La isla de Robinson tiene 607 kilómetros. En la isla de Robinson, en Sudáfrica, hay una base naval, hay una leprosería, hay un manicomio y hay una prisión.
Allí llevaron a Nelson Mandela. ¿Saben por qué? Atiendan bien. Es muy bonita esta historia. Nelson Mandela fue hijo de un hombre que era un polígamo, alguien que tenía varias mujeres a causa de ejercer un cargo extraordinario y en medio de su religión no le era prohibido. Y él tuvo como mujer a una sudafricana pobre, pero era alguien que amaba a Dios con el alma. Aquel hombre abusó de ella y ella concibió y dio a luz a Nelson Mandela. ¿Saben ustedes que Nelson Mandela aprendió el cristianismo porque su mamá era cristiana? Le inculcó el cristianismo y como su padre tenía un poderío tan extraordinario, le hizo estudiar y estudiar como abogado. Pero a pesar de ir a estudiar como abogado, le hacían ir con pantalones cortos en símbolo de que eran esclavos, de que no podían votar, de que no podían usar los aseos públicos, que no podían utilizar el autobús. Y Nelson Mandela, no voy a dar épocas pero lo tengo todo anotado de cómo transcurrió esto. ¿Saben ustedes? Nelson Mandela lo llevaron a la prisión de la isla de Robinson. Y allí estuvo este hombre por 27 años. Durante 10 años durmió en una manta, sin colchón, con una manta. Pero fue ganando impulso, hablando de la Biblia, a todos los guardianes de la cárcel. Hasta que a los 10 años le hicieron el mayor de los regalos que le habían hecho. Le regalaron un colchón. A partir de los 10 años comenzó 17 años durmiendo en un colchón, pero dormía tan poco que cada mañana hacía 100 flexiones y 200 abdominales. 100 flexiones y 200 abdominales. Y yo estaba diciendo, pero bueno, yo me desesperaba leyendo esta historia. Pero si ya estás en una isla, estás en una cárcel, al lado de una leprosería, si donde te han desechado porque te han considerado un problema en medio de Sudáfrica, ahora déjate morir ya. ¿Saben ustedes? Llegó a estudiar de una manera tan extraordinaria que dijo uno de los periodistas, cuando salía de la cárcel, se le quedó mirando y con 4 preguntas respondió y dijo a aquel hombre, no he visto ningún hombre más preparado para gobernar Sudáfrica como él. Hay hombres que en la cárcel se hunden, pero hay otros que en la cárcel se levantan, se preparan. Y yo tengo que decirte, no sé dónde estás metido, pero Dios siempre tiene un Evilmerodad para sacarte. Dios siempre tiene un etíope para sacarte y te sacarán sin dolor. La persona que quiera puede, la persona que lo desea puede, porque tenemos un Dios que perdona nuestros pecados, que sana nuestras dolencias. Amén. Gloria a su santo nombre. Cuando Nelson Mandela, después de 27 años, haciendo 100 abdominales y de 200 flexiones, ¿saben ustedes? Se preparó musculoso, con una mente limpia, no dañado por 27 años de encierro en una habitación de 2 metros por 2 metros. Allí estaba, 27 años Nelson Mandela, pero llenó toda la cárcel, la llenó de la palabra de Dios. Y saben ustedes, después de llenar toda aquella cárcel de la palabra de Dios, cuando salió Mandela, dijo un periodista, con letras honorables en primera página, Mandela ha aprendido el arte de perdonar. No hay ira en sus ojos.
¿qué hará Dios? Que no te permite guardar rencor a quien te ha herido. ¿Qué hará Dios? Que te da pureza en el alma para poder amar a aquel que no se lo merece. ¿Por qué nos hablas este tema? Porque en esta tarde quiero deciros, hermanos, tenemos un Dios que no se olvida ni del hombre que está en una cisterna como Jeremías. No se olvida. Tenemos un Dios que no se olvida de un hombre que por ser meramente un recaudador de impuestos era jefe de los publicanos y rico. Jesús se para. Miren este cuadro, por favor. Jesús, Dios en la tierra, se quedó mirando hacia arriba y en aquel árbol se encontró con aquel gran necesitado, porque era menospreciado a causa de ser recaudador de impuestos. Y ahora es Dios el que mira desde abajo para arriba. Es la única vez que yo he visto que Cristo tiene que mirar de abajo para arriba. Siempre Dios ha mirado de arriba hacia abajo. Pero si Él tiene que mirarte de abajo hacia arriba, si tú crees que estás en una alta esfera, tengo un Dios que a ti te sirve. Tengo un Dios que es capaz de llegar a los reyes de la tierra y es capaz de preparar su ejército con pescadores. Es capaz de anunciar el Evangelio a gente que no lo merece. Me tienen que disculpar, discúlpenme por estas frases. Pero ¿saben ustedes que de ladrones, de borrachos, perdónenme esta palabra, hermano, de mujeres de mal vivir, Jesucristo no hizo su iglesia de los que entraban en el templo? Jesucristo hizo su iglesia de los que no permitían entrar en el templo. Él es capaz de levantar una generación potente aun de la gente desahuciada. Porque Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso del muladar para hacerlo sentar en los lugares de príncipes. Déjenle a Él y verán cómo es capaz de sacarles de cualquier situación. ¿Qué es, Jonás, la casa, lo que tú necesitas? Se avecina, te lo profetizo de parte de Dios, se avecina el arreglo de tu casa. Viene una nueva casa para ti. En el nombre de Jesús lo creo, Señor, lo creo. Aleluya. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu dificultad? Si Dios se encarga de Joaquín en la cárcel, y aquí cierro la Biblia y tengo que decirles, Nelson Mandela salió como el gobernante más extraordinario, abolió la esclavitud y nunca más volvieron a llevar pantalones cortos como distintivo de ser esclavos y no tener dignidad para votar. Él consiguió que todos tuvieran derecho al voto. Si tenemos hombres en nuestro tiempo como Mandela, capaces de luchar por un pueblo que ama, yo tengo que decir, hay gente que ama a Dios sobre todas las cosas. Pero anoten esta frase, por favor. Es imposible amarle y no servirle. Es tan gratificante servirle. Es un honor tan grande servirle a Él, que no hay honor en la tierra más grande como servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. En medio de nosotros se está paseando esta tarde, está sensibilizando el corazón más endurecido y con ternura
yo quiero decirte, hay alguien que necesita a Dios, es la primera vez que hago un llamado desde que estoy aquí. Hay alguien que quiere aceptar a Jesús como Salvador de su alma. Yo no te estoy ofreciendo religión. Aquí no queremos adeptos, ni seguidores, ni grupos de fans. Aquí queremos que Dios esté en tu corazón, en tu casa, y arregle lo que no tiene arreglo. Hay alguien, yo voy a dar 5 segundos nada más. Hay alguien que quiere aceptar a Jesús como Salvador de su alma. Alguien que necesita tener a Dios en su casa. Te invito a que pases un momento, te pongas de pie si tú quieres aceptar a Jesús. Si hay alguien que lo desea, mientras las hermanas y los hermanos se preparan una canción, te doy 5 segundos. Si hay alguien que quiere aceptar a Dios o reconciliarse con Dios, te doy 5 segundos. 4 segundos. 3 segundos. 2. 1 segundo. Estoy temblando, hermanos. Estoy temblando. Hay una unción en este lugar. ¿No respiran ustedes que la presencia de Dios es de aquí? Este es el ambiente de la casa de Dios.